Bendiciones para todos ustedes, hermanos. El tema: cuídate de tus concupiscencias. No te dejes contaminar. Cuídate de tus concupiscencias. No te dejes contaminar. Este es algo que he sentido yo de parte del Señor compartir. Es algo que el Señor me ha estado enseñando en estos 2 últimos días, y antes de olvidarme o antes de que pase el tiempo, quiero compartirlo con ustedes. Bien, en Santiago capítulo 1, versículo 13 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, hermanos, quiero hablar este tema acerca de las concupiscencias que cada humano tiene, o de las tendencias al pecado. Los espíritus saben y conocen nuestras debilidades, y ellos van a usar nuestras debilidades para tentarnos y hacernos caer en pecado. Por esa razón, tenemos que ser muy sensibles a nuestros pensamientos, porque como los espíritus, el mundo espiritual, sabe cuáles son tus concupiscencias o han sido tus deleites antiguos, entonces ellos mismos van a usar sueños, van a usar visiones, van a usar circunstancias de acuerdo a lo que a ti te gustaba, y aún estás luchando con eso para que tú caigas en pecado. Si en nuestros pensamientos estamos teniendo debilidad por algún deseo de tentación y pensamos en algo mucho tiempo, es muy peligroso, porque ese pensamiento nos va a llevar al pecado. Los espíritus nos van a tentar según nuestras debilidades. Nos van a dar pensamientos según nuestras debilidades y concupiscencias. Nos van a querer dar sueños según ellos conocen nuestras debilidades por hacernos caer. Nos van a dar sentimientos de acuerdo a nuestras debilidades para hacernos caer. Es muy importante cuidar nuestros sentidos, porque si no cuidamos nuestros sentidos, el enemigo nos va a tentar de acuerdo a nuestras debilidades o concupiscencias, y va a usar nuestros sentidos para conectarnos a la concupiscencia. Por esa razón tenemos que cuidar nuestros sentidos y deseos. Bien, hermanos, vamos a comenzar con el tema. El siervo de Dios, Santiago, dice eso: que Dios no tienta a nadie y Él tampoco puede ser tentado, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído a hacer el pecado. Bien, cuando estábamos en el mundo, todos practicábamos diferentes tipos de pecado. Cualquier tipo de pecado que sea la borrachera, la fornicación, delincuencia, robar, mentir, cualquier cosa.
la chismosería, el ser muy orgulloso, vanidoso, cosas así. Bien, cuando tú te conviertes a Cristo, tú tienes que ir transformando y renovando tu mente. Porque si no transformas y no renuevas tu mente, aunque tú seas liberado de esos espíritus, tu concupiscencia todavía está en ti. Por ejemplo, vamos a suponer que tú en el pasado eras borracho, ya te gustaba mucho tomar cerveza. Tuviste un espíritu de borrachera, ese espíritu se va, pero tú todavía tienes que renovar tu mente porque aunque ya no es espiritual, todavía te puede quedar ese deseo en tu alma, en ti mismo, en las costumbres que tú tenías anteriormente. Por eso hay un dicho que no es cristiano, pero dicen, aún la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Lo han escuchado, no? Bien. La concupiscencia es parecido a eso. No necesariamente es espiritual, pero los espíritus van a usar tu concupiscencia, tus debilidades, para poder entrar a ti o si no, para hacerte caer en pecado. Por ejemplo, si tu concupiscencia era la fornicación, los espíritus van a usar esa concupiscencia para ti. Los espíritus van a crear situaciones para que tú veas o escuches ese tipo de cosas que tiene que ver con la fornicación. O te van a hablar en los sueños, o te vas a tener sueños con chicas, por ejemplo. Ahora, si tu concupiscencia era la vanidad, de repente los espíritus te pueden dar sueños o te hablan y te dicen, oye, mira, compra eso, compra lo otro. Te dan sueños que te ves comprando, gastando dinero, divirtiendo. Te dices, ¿por qué tengo este sueño? Posiblemente los espíritus, como conocen tu concupiscencia, te están haciendo recordar para que, como ellos saben tu debilidad, tú caigas nuevamente por tu concupiscencia. Este tema que Santiago lo explica de una manera muy entendible, pero yo lo quiero explicar como en el ámbito espiritual más profundo. Los espíritus, el mundo espiritual, conoce nuestras debilidades y ellos van a usar nuestras debilidades o concupiscencias, deseos que teníamos anteriormente para jalarnos nuevamente al pecado. Por eso Santiago dice que cada uno es atraído por su concupiscencia. Entonces nosotros tenemos que alejarnos de lo que antes era nuestra debilidad. Tú tienes que estar lo más lejos posible. Ahora, los espíritus saben eso y van a usar eso para que nosotros volvamos y caigamos en pecado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que cuidar nuestros sentidos, más en cuanto a esas áreas. Si a mí me gustaba mentir, yo tengo que evitar o tengo que renovar mucho mi mente, mis costumbres en cuanto a esa área, para que esa concupiscencia de la mentira desaparezca. Y yo tengo que evitar situaciones que me puedan jalar nuevamente a esa caída. Yo me acuerdo, hace como 6 años más o menos, creo que sí, 6 años más o menos, yo cuando era adolescente me gustaba tomar cerveza. 2 años estuve así, de 15 a 17. Tomaba, fumaba cerveza. Ustedes saben, cuando uno es cristiano, ¿no? Y yo me acuerdo que ya era espiritual, ¿no? Pero hace como 5 o 6 años más o menos,
Una persona hizo una reunión y me invitó, ven, bueno, dije, soy cristiano, no voy a tomar nada. Fui a visitar nomás. Y de pronto empezaron a tomar vino. Y de pronto yo empecé a tomar vino, dije un poquito ya. Y de pronto empecé a tomar más. Estuve una semana así, tomando. Cristiano ya. Y yo me di cuenta que ya era espiritual. Y tuve que decirle al Señor, perdóname, porque el diablo usó esa concupiscencia, esa antigua costumbre que yo tenía, para volver nuevamente. Justo ayer estábamos con unos hermanos reunidos. Y mi concupiscencia antes era mucho levantar pesas. Ese era mi Dios prácticamente, ¿no? Yo trabajé con 7 años como instructor, pero aparte yo estuve 10 años en las pesas, bien metido, ¿no? Al 100%. Y me acuerdo que cuando yo me convertí en cristiano, a los 4 años yo volví a las pesas. Como un año estuve nuevamente y después dije, no, yo tengo que volverme a Dios nuevamente porque yo quería ayunar y no podía, porque dije, si ayuno voy a bajar de peso. Yo no quería bajar de peso, esa es la mentalidad, no tener cuerpo y todo eso. Y luchaba. Después pasaron como 2 o 3 años más y nuevamente volví a las pesas 2 años. Estuve nuevamente, 2 meses. Y a los 2 meses le dije, Señor, ahora sí corto completamente. Y me acuerdo que en ese tiempo el enemigo me ponía pensamientos, mira, estás flaco, mira, ya no tienes músculos. ¿Me entienden cómo trabajan los espíritus? Pero yo me di cuenta que mi concupiscencia me estaba jalando, me estaba arrastrando a mi pecado antiguo que yo tenía. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahora? Yo evito esas situaciones, porque eso es lo que yo hacía antes. Digamos, un arma muy poderosa es ser lleno del Espíritu Santo. Pero nosotros como cristianos tenemos que estar apercibidos, porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente a quien devorar. Entonces, si tú sabes cuál es tu concupiscencia, recuérdate que los espíritus te pueden dar sueños con esa concupiscencia. Muchos sueños, ataques espirituales que me dan en sueños o en visiones, son de acuerdo a lo que antes a mí me gustaba. Y los espíritus saben muy bien cuáles son tus concupiscencias. El mundo espiritual conoce muy bien, la gente no la conocerá. Aunque tú no lo demuestres, aunque tú aparentes algo, el mundo espiritual te conoce muy bien. Muchos hemos nacido ya con espíritus de parte de nuestros padres, de generación en generación. Si los padres no han sido cristianos, digamos, generaciones de soltería, de fornicación, de brujería, y tú naces con eso. Ya, entonces a ti te gusta fornicar, o de vanidad, plata, uy, quiero trabajar, y tus padres fueron así, y tú igual, plata. Ya, tú te conviertes, pero cuando tú te conviertes, Dios te libera espiritualmente, pero el diablo sabe, los espíritus saben, nuestro enemigo, cuál ha sido tu debilidad. Entonces el enemigo va a usar personas, sueños, visiones, circunstancias, aún recuerdos, para que tú vuelvas a tu pecado. Por eso Santiago dice que cada uno es atraído por sus concupiscencias. Y por eso les digo que yo les quiero hablar en esa área, pero del ámbito espiritual. Por ejemplo, si yo tenía una concupiscencia y dice, bueno, esa era mi concupiscencia, tengo que alejarme. Ese es el ámbito natural, pero en el ámbito espiritual es que los espíritus conocen nuestras concupiscencias y ellos van a usar nuestras concupiscencias antiguas o que tenemos ahora o nuestras debilidades para jalarnos al pecado. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Resetear tu mente. Bueno, si a mí me gustaba ahorrar dinero, yo tengo que cambiar esa mentalidad. ¿Cómo? Dice la Biblia, renovaos el espíritu de vuestra mente, de vuestro entendimiento, dice con la palabra de Dios.
Entonces la Biblia me ayuda a renovar mi mente. Entonces si mi concupiscencia era el ahorrar dinero, y tenía mucho, tenía y seguía ahorrando, nunca era suficiente, los espíritus posiblemente van a querer usar esa concupiscencia que tú tenías para tu vida como cristiano y hacerte caer nuevamente. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tú tienes que evitar esas situaciones, esas concupiscencias. Si tienes un sueño, por ejemplo, tienes un sueño que te ves, es un ejemplo, que tú te ves que estás con, no sé, con mucho dinero o algo, recuérdate que los espíritus te pueden dar esos sueños para que tú vuelvas a tus concupiscencias. Los espíritus conocen bien nuestras vidas, y no solo los espíritus, el mundo espiritual de Dios también. Ellos nos conocen muy bien y van a usar nuestras concupiscencias. Ese es el tema que quería tomar, que el Señor me estuvo enseñando. El tema específico es, los espíritus van a usar nuestras debilidades, nuestras concupiscencias, para hacernos caer en pecado. Y quiero leer la Biblia textualmente. Santiago 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ok. Sino que cada uno es tentado. Tentado. ¿Quién puede tentar? ¿Quién es el que tienta? Dios prueba. Dice la Biblia que el diablo nos tienta. Sino que alguno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El diablo nos va a tentar, y no solo el diablo, una cosa es el mundo espiritual maligno, el diablo nos va a tentar, va a usar situaciones o va a presentar situaciones, sueños, visiones, te va a hablar para hacerte recordar cuál era tu concupiscencia, tus debilidades, porque todos tenemos debilidades, todos. Unos en un área más, otros en un área más, menos, así. Entonces el diablo va a usar esas debilidades tuyas que están en proceso de fortalecimiento para que tú peques. Ahora, Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído al mal. Ahora, una cosa es el mundo espiritual maligno, pero tú también humanamente eres atraído por tus concupiscencias. Me gusta esto, siento, esa es tu alma. Pablo no le habla al mundo esto, le habla a los cristianos. Es tu alma que tiene esa concupiscencia y es atraído a hacer nuevamente eso que te gustaba, que es pecado. Por eso Santiago dice que no es correcto, ¿no? Porque es pecado. Pero no solamente tu alma, tú, sino que como el diablo, los espíritus conocen tus debilidades, van a usar eso y van a hacer lo posible por presentarte situaciones de acuerdo a tus concupiscencias para hacerte pecar. Por eso, por ejemplo, yo trato siempre, sea la iglesia, sea el tren, sea que voy a un supermercado, sea que voy a una tienda, yo no estoy mirando por aquí, por acá. Por ejemplo, yo siempre, me ha pasado ya eso, lo he practicado años, gracias a Dios, me ha ayudado. Veo que cuando en una iglesia, quizás a veces no es muy grande, entra alguien, todos voltean a ver. ¿Se han dado cuenta? Quizás usted lo hace, ¿no? Ya. No haga eso. Cuando uno está mirando la predicación, uno mira a los otros que están adelante. Tampoco haga eso. No esté entretenido por allí. Porque eso no le va a ayudar a usted para poder escuchar el mensaje claro, correctamente. Porque vamos a suponer que yo miré al costado
y me encontré con la hermana que está con problemas y me mira molesta, ya me miro molesta y ya me desconcentró de la predicación. Miro al otro lado, miro al otro que está riéndose y yo voy a decir, ¿y por qué se rió? Ya me desconcentré de lo que yo estaba tranquilo escuchando la predicación. Entonces, esa misma forma yo la aplico en la calle. No estoy así porque el diablo va a usar tus sentidos espirituales. Tus oídos te puede hablar, mira allá, y cuando tú miras ves una chica. Cuando tú miras una mujer, vas por el centro, cuando tú miras ves ropa, vestidos bonitos, zapatos bonitos, y esa era tu concupiscencia. Tú tienes que cuidar mucho tus sentidos espirituales. No puedes estar mirando para acá, para allá. ¡No! Sé firme. Habla con Jesús. Guíame, Jesús. Guíame para mirar. Guíame para hablar. Guíame para pensar. Cuando tú miras, gracias, miras algo. Gracias, Jesús. Guíame. Gloria a Dios. Tú sigues adelante. Cuida tus sentidos, cuida tus ojos, porque el enemigo te puede inducir para mirar, para escuchar, para pensar cosas. Lo puede hacer, hermano. La Biblia dice, este texto lo voy a poner abajo el video. La Biblia dice que Satanás indujo a David para que cense el pueblo. El diablo le dijo a David, censa el pueblo. David, que era profeta. Vamos a otro texto. Cuando Pedro le dice, Señor, no vayas a la cruz, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. No era Pedro. Pedro estaba inducido por el diablo, por Satanás. Entonces, a nosotros también, el enemigo, bueno, vamos a otro texto, ¿no? Cuando Jesús habla con el diablo le habló a Jesús. Jesús no tenía concupiscencias, por eso el diablo no lo pudo. Vamos a suponer que la concupiscencia de Jesús hubiera sido el dinero. El diablo le hubiera dicho, mira Jesús, le habló, ¿no? ¿Le habló o no? Le habló. ¿Y qué dice la Biblia? Le mostró todos los reinos del mundo, lo cual lo puede hacer con nosotros. No solamente que te lleve al centro de tu ciudad, te puede hablar en un sueño, en una visión, como lo hizo con Jesús. De repente lo transportó, no sé. Jesús estuvo 40 días en el desierto, no dice que salió en los 40 días. La pregunta es, ¿cómo lo llevó el diablo y cómo le mostró los reinos? ¿Cómo? En una visión, un sueño, no sé yo. Ahora, Jesús no tenía esa concupiscencia. Si Jesús hubiera tenido su concupiscencia del dinero, Jesús hubiera caído, wow, diablo, mira todo esto, me vas a dar todo, ya, listo. Cae. ¿Y quién le habló a Jesús? El diablo, o no fue el diablo le habló. Pero como Jesús no tenía concupiscencia, Jesús no cayó. Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Le habló, ¿no? Mateo capítulo 4, versículo 1, en adelante. Jesús no tenía concupiscencias porque Jesús fue perfecto, pero nosotros podemos tener en algún área de nuestra vida. Vamos a otro texto de la Biblia. En el caso de Salomón, dice la Biblia que él pecó con cientos de mujeres, al punto que dice la Biblia que su corazón se fue tras los dioses de esas mujeres. ¿Por qué? Porque su concupiscencia de Salomón, ¿cuál era? Las mujeres, el sexo opuesto. Y eso lo llevó no solo a hacer pecado de esa manera, sino que a adorar a otros dioses. Ahora, ¿fue el Espíritu Santo que lo llevó a adorar a otros dioses? No, fue algo espiritual. Pero en el Antiguo Testamento no fue muy revelado eso fue más revelado acerca de los demonios, los espíritus y todo eso. Después que vino Jesús, fue revelado a todos. Antes solamente los profetas conocían eso muy profundamente. Y así como a David, que censó el pueblo, así como Pedro, que habló algo, así como Salomón, que dijo algo, también el enemigo nos puede inducir de alguna manera, de acuerdo a nuestras debilidades y concupiscencias, para pecar. Entonces tú tienes que cuidar tus sentidos espirituales aun cuando estás orando. Cuando estás durmiendo, habla con Jesús todo el tiempo.
El enemigo te va a dar... Ahora, ¿qué tienes que hacer? Lo que el Espíritu me estaba enseñando estos días, por eso quería hacer este tema también. Tú tienes que, de tus concupiscencias, que tú sabes cuáles son, bloquéalas. Apenas te viene un pensamiento de acuerdo a tu concupiscencia que tú sabes, por ejemplo, ay, quiero ahorrar dinero, me acuerdo que antes tenía dinero. Bloquea eso. Bloquea ese pensamiento. Equilíbrate. Uy, quisiera estar con una chica, quisiera estar con un chico. No sé por qué pienso eso. El enemigo puede estar usando esa concupiscencia, es tu concupiscencia, lo que te atrae a ti, jala a ti, en tu alma, lo que tú viviste antes. Puede estar usando esa concupiscencia para que tú vuelvas atrás. Por eso les contaba que el enemigo usó la concupiscencia en el área mía de las pesas. Yo caí como 3 veces en las pesas y eso me alejó de la perfecta voluntad de Dios. Porque el estar haciendo pesas, ¿a mí de qué me sirve eso? En vez de estar ayunando, orando. Cuando yo dejé me sentí como que una carga se fue de mí. Y a ti también, hermano, hermana, tus concupiscencias, lo que tú viviste. De repente estás durmiendo, tienes un sueño que estás con una chica. Es el enemigo que, como conoce tu concupiscencia, está usando eso. Por eso tú tienes que cuidar mucho tu corazón, lo que está dentro. Cuando tú camines y ves algo que va de acuerdo a tu concupiscencia y como que te está jalando, tú voltea. Tienes que ser radical. Tienes que eliminar tus concupiscencias completamente. Tienes que morir tus concupiscencias completamente. Si tu concupiscencia era discutir o mentir, el enemigo te puede dar sueños que tú discutes con una persona. ¡Ah, ya va! Te puede dar ese sueño. Y tú dices, te acuerdas inconscientemente. Tú piensas, ¿por qué soñé eso? Pero puede ser el enemigo que, como conoce tu concupiscencia, que te gusta discutir o mentir o hablar de otras personas, el enemigo va a usar eso, va a usar personas para que tú, en esa concupiscencia que tú tienes de mentir o de discutir o de, no sé, para que tú caigas nuevamente en ese pecado. Tú tienes que bloquear eso. No, Señor, libérame. Cuando te viene un pensamiento pequeñito, en cuanto a esa área de tu concupiscencia, de tu debilidad, tú tienes que eliminarla completamente. Santiago habla de que uno es atraído por sus concupiscencias, y es verdad, yo soy atraído. Pero también les quiero decir en este mensaje de hoy que el diablo va a usar tus concupiscencias para que caigas en pecado. Ese es el tema específico. Y tienes que tener cuidado, porque no solo tú, sino que el diablo te va a dar sueños, te va a dar visiones, te puede hablar como lo hizo con David, como lo hizo con Pedro, y podemos mencionar más textos de la Biblia, o como lo hizo con Jesús, pero Jesús no tenía concupiscencia, por eso no cayó en eso. Pero otros hombres sí cayeron en sus concupiscencias. Y no necesariamente que tú dijiste, bueno, a mí me gustó esto. No solo eso, sino que el enemigo te conoce y va a usar esa arma. Dice, a este le gusta discutir. ¿Qué hacemos? Los espíritus se ponen de acuerdo. Y eso Dios me lo habló en un sueño. Lo voy a poner, el video lo voy a poner al final, en un cuadrito va a aparecer. Los espíritus se ponen de acuerdo. Escuche bien. No crea que los espíritus vienen y te atacan como un perrito, así sin nada. No, no. Tienen un carácter fuerte, como perro, como león, como una bestia, como un animal. Pero piensan. Los espíritus piensan. No crea que no piensan. Los espíritus se ponen de acuerdo. Piensan, planean cómo atacarte. Y ellos saben cuáles son tus concupiscencias. Entonces tú tienes que cuidar mucho esa área. Tú sabes cuáles son tus concupiscencias. Cuando te venga un pequeño pensamiento, un pequeño recuerdo, un pequeño deseo, pero tú sabes que fue tu concupiscencia, elimina eso, borra eso. Di, hay poder en Jesús. Jesús, libérame. Cualquier cosa. Si tienes un sueño de acuerdo a tu concupiscencia, que tú sabes tu debilidad,
échalo fuera, porque los espíritus pueden estar usando tu concupiscencia para que caigas en pecado nuevamente. Ese es el tema de hoy que yo he sentido. No es que el espíritu me lo reveló en un sueño, visión, no. Eso es lo que yo sentí hace 2 días y lo he querido tomar. Y hermano, así que cuide mucho sus sentidos, sus ojos. No se deje jalar por su concupiscencia. Si te gustaba comprar cosas, evita ir a esos lugares. Si te gustaba la fornicación, seas hombre o mujer, evita estar en lugares donde te atrae eso, aún en la iglesia. Si tú ves hermanas que se visten muy atrayentemente, y somos maduros, todos los que están viendo este video también, sabemos lo que hablamos, yo sé lo que hablo, siéntate en un lugar donde tú no te vaya a jalar esa concupiscencia. Por eso los hombres y mujeres que predican, que predicamos, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos hermanos que tienen cierto tipo de concupiscencias y puede estar luchando con eso. Es por eso. Quiero entrar un poquito, no voy a hablar mucho, un poquito nomás. ¿Qué dice Pablo? Antes de terminar, porque queda poquito tiempo. Miren, hermanos, Pablo dice, este texto lo voy a poner abajo el video para que lo lean. El primer texto no lo voy a poner bueno, los dos, ya. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ese es un texto que lo voy a poner abajo. Pero aparte también dice Pablo, si para mi hermano el comer carne le es pecado, yo no voy a comer carne jamás. Así dice Pablo. Y eso nos habla a nosotros. A veces decimos, es pecado hacer esto, es pecado hacer lo otro. Directamente no es pecado. Pero tú puedes hacer que otros pequen. ¿Me entendió más o menos? Por ejemplo, es pecado que un hombre se ponga el pantalón ajustadísimo. La Biblia no dice que es pecado. Pero eso, aunque a ti te parezca moda, muy bien, bonito, eso puedes encontrarte, digamos, tú vas a la iglesia así, un ejemplo, es un ejemplo nomás, y hay hermanas que están luchando con esa área. Y cuando vean a ti tu pantalón tan ajustado, tan apretado, eso les va a hacer a ellas recordar su vida pasada y posiblemente su concupiscencia fue eso. Y aunque no es pecado, porque no lo dice la Biblia, tú estás haciendo pecar a otras personas. ¿Me entienden? A eso se refiere Pablo, que yo no voy a comer carne si para mi hermano es pecado, para evitar que mi hermano peque. Por eso viene mucha confusión, que la doctrina, que dijo, que no dijo, no. Si yo amo a mi hermano, tengo que cuidarlo. Tengo que evitar que este hermano tiene sus debilidades y yo tengo que evitar que él caiga, al contrario, que crezca. Entonces, si yo sé que mi hermano, digamos, de mi hermano su debilidad era la plata, yo no le voy a decir, hermano, Dios quiere hacerte rico, porque lo estoy jalando nuevamente a eso que él tenía. ¿Me entiende más o menos? Por eso a veces hacemos doctrinas de algo que no es una doctrina. No quiero ir más porque ya sería otro tema, ¿no? Así es, hermanos. Entonces, el enemigo, los espíritus, van a usar nuestras debilidades, porque ellos conocen nuestra vida, para jalarnos al pecado. No solamente nuestros deseos. Una cosa es que tú luches, pero imagínate que tú luches dices, bueno, mi debilidad es esa, Señor, ayúdame. Pero imagínate que aparte de que tú luchas contigo mismo, los espíritus te están hablando de alguna manera, te están poniendo situaciones, te dan sueños. Entonces, hermano, tenga cuidado con eso, límpiese más, elimine esas concupiscencias de su pensamiento, de su corazón, de sus ojos, para que así los espíritus no tengan ventaja sobre su vida y no lo puedan jalar al pecado.
Hermanos, voy a hacer una pequeña oración antes de terminar. Padre, te doy gracias por este tema. Te pido, Señor, que tú nos guíes, nos acompañes y nos des la fortaleza para poder ser sabios y no dejarnos vencer y llevar por nuestras concupiscencias al pecado, y para poder discernir y distinguir cuando los espíritus quieren usar nuestras debilidades que hemos tenido antes para llevarnos nuevamente a la esclavitud. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Te doy gracias, Padre, por este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, me viene un texto de la Biblia. Creo que lo hablan Judas. Dice que muchos que una vez salieron de las cosas de este mundo, nuevamente vuelven a caer en las cosas antiguas que practicaron. Este texto lo voy a poner abajo del video también. Y dice la Biblia que nuevamente son vencidos por lo que practicaban antes. Hermano y hermana, y para mí también es esto, tenga cuidado de no ser vencido por lo que usted practicaba antes, sea por su propio deseo o concupiscencia o debilidades, o sea por algo espiritual. Cuídese de no ser vencido, porque no solo usted, sino que los espíritus van a usar sus debilidades o concupiscencias para ser vencido y volver nuevamente a la esclavitud. Que Dios nos guíe, hermanos. Que Dios les bendiga. Bendiciones.